Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Latinos Católicos por la Vida. El día de hoy tenemos muy buenas noticias. Nos costó trabajo este programa porque teníamos y no teníamos invitados, pero al final quedamos con las mejores, como siempre, invitadas para platicar con ustedes el día de hoy. Hace mucho que se me va la onda y no agradezco a los voluntarios de Radio María que siguen ayudando todos los días para que pueda llegar este programa a ustedes. Seguimos grabando desde casa, pero estamos aquí al pie del cañón y sobre todo, pues como les comento, con muy buenas noticias. La primera gran noticia llega a nosotros desde Polonia, el país del Papa San Juan Pablo II ya, y es sobre el tema del aborto. Acaba de la Corte Suprema de Polonia decidir que es inconstitucional el que se permita el aborto por razones eugenésicas. Esto quiere decir que hasta esta semana pasada era legal el aborto en Polonia por razón de que el bebé viniera con alguna malformación o algún tema genético. Entonces, por eso estamos el día de hoy con la doctora Pilar Calva, que es médico genetista, que justo nos va a contar sobre si es una realidad que puede ser muy difícil para los papás, ¿no? En el momento en que les digan que pues este bebé viene con algún problema de alguna malformación o algún tema genético, pero también que nos va a dar un punto de vista médico, pero también de mucha esperanza de qué pueden hacer estos papás para ayudar a estos hijitos y por qué la muerte no es la solución. Como católicos y como provida sabemos que defendemos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sin importar sus circunstancias, y una de estas circunstancias puede ser este tema de alguna malformación. Porque tanto como defendemos la vida de los discapacitados, que eso yo creo que ha sido un tema muy importante que ha ido mejorando cada año. En México, por ejemplo, tenemos el Teletón famoso que ha abierto estas historias de estos chiquitos que necesitan terapia y necesitan muchos tipos de ayuda, pues estamos listos para donar y para ayudar, ¿no? Entonces yo creo que en este caso también de cuando viene un bebé con algún problema, también es importante el apoyar a estos papás, que la familia también esté consciente y cerca de ellos para que salgan adelante lo mejor posible. Entonces, en Polonia, la Suprema Corte decide que es inconstitucional el que se permita el aborto por estas razones. Yo creo que esta es una gran noticia para Europa, porque acabamos de ver hace un par de años, pues tristemente lo que sucedió en Irlanda, en el que se votó sí a favor de legalizar el aborto, que era uno de los últimos países en Europa que quedaban, que no permitían el aborto. Entonces, Polonia abre esta puerta enorme a la esperanza de poder volver a regresar a legislación humanista 100% que proteja el derecho a la vida de todo ser humano y que por el otro lado hay muchas cosas que se pueden hacer desde el gobierno y desde sociedad civil para ayudar a estos papás en estos casos que también conocemos y sabemos que son casos difíciles. No lo vamos a negar, no vamos a decir que estos casos pues, no pasa nada, ¿no? Pero al ser pro vida y reconocer la dignidad de todo ser humano, creo que tenemos otras vías alternativas que vamos a explorar ahora con la doctora eh, para estos papás. Entonces, pues muy contentos con esta gran noticia que viene desde Polonia. Se decidió ayer o antier, hoy es martes, el lunes. De hecho, estamos pues en momentos de celebración aquí también con los polacos. Nos costaba trabajo encontrar un polaco que hablara español, entonces estoy segura de que están muy contentos desde Polonia, muchos grupos pro vida, y pues también estamos seguros que también hay gran intervención de San Juan Pablo II para su país. Entonces, más, si nos puedes contar de ti, de por qué decidiste estudiar genética, justo que tiene que ver mucho con el tema que vamos a platicar de hoy,
y de ahí ya entramos a qué otras soluciones podríamos ver para estos papás y para estos chiquitos que no involucran con el terminar con su vida. Claro, de hecho quería compartirles una foto. ¿Puedo, verdad, Pili? Está un poquito, sí, nada más que te oyes muy lejos, pero sí puedes compartir una foto. Ok, muy bien. Bueno, voy a poner compartir una fotografía y con esto les introduzco por qué efectivamente Pili me apasiona tanto y estoy tan feliz de que justamente esto haya pasado, ¿no? ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya, perdón, yo tenía el volumen bajo. Perfecto, muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para poderles platicar un poquito mientras disfrutan de una foto que es para mí preciosa. Sí, mientras yo les sigo Aquí platicando está. acá. Ok. Bueno, aquí ya la tenemos, ¿verdad, Pili? ¿Ya se ve? No, acá yo no la veo. Ay, perfecto, sí es cierto ya. Bueno, sígueles platicando, Pili, Sí, mientras. yo mientras les sigo platicando que obviamente también ha habido reacciones negativas por parte de los grupos abortistas, por parte de los grandes, pues de los grupos feministas radicales, que no representan a la mayoría de las mujeres, yo creo que tampoco en Polonia. Polonia es un país profundamente católico, de una juventud que se ha despertado después de haber vivido no solo la Segunda Guerra Mundial, sino una época comunista muy dura en la que no se les permitía pues llevar a cabo su culto religioso en plenitud, estaba muy restringido y que también pues se veía al ser humano prácticamente como una máquina de uso, ¿no? Tristemente. Entonces, los polacos han vivido un tiempo pues bastante oscuro y difícil en su historia y ya ahora pueden volver a regresar a la normalidad de tener su cultura, su idioma y de vivir su catolicismo como ellos quisieran y que obviamente también San Juan Pablo II fue instrumental en poder terminar con esta época comunista. Sí. Oye, Pili, me tienes inhabilitado poder compartir. Déjame ver cómo te puedo habilitar. Si se Te voy puede a poner como host, a ver si ahora sí te deja. A ver. a ver. Sí. Ahí está ya. Perfecto. Ya Mm, se Ahí está, ahora sí está saliendo. ya Ahí va a sí. tener. Bueno, muy bien. Pues justamente Pili está a mi derecha, bebita. Algún No, día, es Ani, es Ani. sí, por eso, pero tú hubieras estado a mi derecha, no a mi izquierda. Ah, ok, sí. ¿Sí? Bueno, quiero decirles que tuve el privilegio y seguramente, igual que San Juan Pablo II intercedió para que pasara esto en su patria, ¿verdad? O sea, qué tristeza, ¿no? Que nuestros países siendo tan guadalupanos, allá pues muy devotos a la Virgen de Czestochowa, ¿no? La Divina Misericordia, etcétera, que se hubiera pasado esto, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender. Y el profesor Jérôme Lejeune fue un gran amigo del Papa San Juan Pablo II y tuve el privilegio hace 31 años de estar a su servicio estudiando justamente genética y me apasioné, no solamente del tema de la genética, que ahorita les voy a decir qué es, sino del tema de la vida. Entonces, este es el profesor Jérôme Lejeune, esta es mi hija Annie, mi hija Ana Teresa, la hermana de Pili, y acá de este lado, claro que quedó cortado, había otra persona con Pili en sus brazos. Entonces, la foto completa hubieran visto a Pili. Annie hoy tiene 31 años, entonces ya calcularon la edad. ¿Quién fue el profesor Jérôme Lejeune? El profesor Jérôme Lejeune es el padre de la genética moderna. Mendel, que fue el que descubrió las primeras leyes de la herencia, pues él lo describió para las plantas y eso, pero es con Lejeune que se aplica la genética a la medicina, que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Es decir, explica que hay enfermedades que se deben a problemas genéticos. Él es el que describe como primera enfermedad cromosómica, es decir, de todo un libro de la herencia de más, al síndrome de Down. John Landon Down había escrito cómo estaban estos chiquitos, pero no había dicho a qué se debía. Y Lejeune encuentra que se debe porque tienen un libro extra de material de herencia de una trisomía 21. Y a partir de entonces empieza a aplicarse la genética a la medicina. ¿Y qué tiene que ver con la eugenesia? Él hizo este descubrimiento y él dijo, muy bien, ahora ya sé la causa, ahora voy a dedicar mi vida para investigar, tratar a estos niños. Quienes hemos tenido contacto con estos niños, que seguramente son todos, algunas serán mamás, otras tías, otros lo conocen de la parroquia, sabemos que son niños excepcionales, como lo decía Lejeune, son niños que tienen
una discapacidad en su inteligencia, en su capacidad intelectual, pero lo que ellos tienen delimitado de su capacidad intelectual, lo tienen de enorme en otra capacidad humana que es el amor. Son niños muy especiales en el amor, muy espirituales. Entonces él empieza a hacer toda la investigación de qué recetas están contenidas en ese libro de la herencia además. Y un día uno de sus chicos con síndrome de Down, que él siempre fue una persona muy inteligente, San Juan Pablo II decía que era el hombre más inteligente que él había conocido, imagínense, pero era un hombre súper sencillo, esa es la mirada que yo tengo de él, de una mirada de una gente humilde, sencilla, por eso fue un gran científico. Y él dijo, ahora voy a ir por el tratamiento. Entonces, este chico ve la televisión, tienen una cierta discapacidad mental, pero la mayoría de ellos tienen suficiente inteligencia para entender qué les está pasando alrededor. Por eso es tan importante cómo los aceptamos desde el momento en que inicia su existencia maravillosa, que también es en la concepción hasta su muerte natural. Y él alcanza a entender que ahora, gracias al descubrimiento de Lejeune, hay manera de diagnosticarlo antes de que nazcan, que es justamente el tema que estamos hablando, y que así podrán eliminar a todos los niños que vienen con síndrome de Down. Entonces, él alcanza a comprender la noticia, tiene cita con Lejeune, probablemente ve un Lejeune como el que estamos viendo aquí, lo estamos viendo en primera persona, esa es su imagen cuando daba consulta, de un gran cariño, un gran amor. Llega, lo saluda, se le lanza a los brazos, lo abraza y le dice, profesor, nos quieren matar, ayúdenos. Entonces Lejeune dice, ¿qué pasó? Y entonces él entiende con muchísima tristeza que un descubrimiento que él hizo para salvar, para poder curar a estos chiquitos, ¿sí? Mejorarlos, porque ya entendía, cuando uno entiende la causa de una enfermedad, pues uno puede ayudar a resolverla. Pero malamente, porque pues ese es el misterio de la libertad humana, ¿verdad? Algunos científicos dijeron, como no los podemos curar, vamos a matarlos. Entonces, una de las primeras lecciones que yo recibí con él fue justamente eso. La medicina está por ponerse al servicio de la persona. La medicina debe terminar con las enfermedades, jamás terminar con los enfermos, ¿no? Y entonces él ya era muy pro vida, pero en ese momento dice, más voy a poner todo mi ánimo, toda mi inteligencia, todos mis desvelos porque estos niños vayan mejor, todas las investigaciones que yo pueda hacer en el servicio de la persona. Y entonces él se vuelve en un gran pro vida. Y al defender tanto la vida, él hizo cosas como decir, prefiero que no me den dinero, pero yo en mi laboratorio no voy a hacer diagnóstico prenatal, porque es dictar sentencia de muerte. Dicen en mi rancho, tanto peca el que mata a la vaca que el que le agarra la pata. Es decir, alguien no podría matar a la vaca sino a quien le agarra la pata. Entonces puede haber una colaboración indirecta con el mal, pero al final de cuentas, esa vaca la pudieron matar porque hubo alguien que le agarró la pata. Eso es lo que significa esto. El aborto eugenésico es diagnosticar antes de que nacen estos chiquitos, cuando están en la pancita de su mamá, ¿no? Toman un pedacito de la placenta y diagnostican si vienen enfermos, ¿no? Y entonces él dijo, yo no voy a hacer ese estudio porque aunque yo no haga el aborto provocado, aunque se fueran a otro país a hacerlo porque aquí no se puede hacer, yo estoy colaborando con él. Y esto le sirvió no solamente que le recortaron sus donativos, sino le valió un ostracismo. Fue un gran signo de contradicción en el mundo médico, en el mundo científico, donde no podían dejar de reconocer hasta los más liberales que él era el mejor genetista del mundo, pero les podía muchísimo que fuera quien les recordara en su conciencia su labor de médicos, ¿no? Entonces, bueno, así llegué a ser genetista y sobre todo así llegué a ser una enamorada, porque me enamoró Lejeune, se lo agradezco y quiero que este programa sea un homenaje para él, ¿no? Así llegué a ser una enamorada de la defensa de la verdad y de la defensa de todos mis pacientes. Se me atoró el mute. Entonces, con esta noticia tan buena, que ya no se va a eliminar la vida de estos chiquitos, ¿qué podemos decirle a la gente que está pensando, y estos papás qué culpa tienen, o ahora cómo le van a hacer? No, y también para qué traer este niño a sufrir al mundo, pues todas estas ideas que pues después de
aquí en Estados Unidos más de 45 años de aborto legal. Y en este caso siempre se ve como un aborto, por así decirlo, bueno, tristemente, por estas ideas que ya se han metido muy en la cultura de para qué traer al niño a sufrir y para qué sufrir los papás, ¿no? Entonces, ¿qué podrías dar de respuesta a estas ideas que ya las tenemos, pero más que puestas en los cerebros de, tristemente, la mayoría de toda la gente en el mundo hoy en día, seas católico o no? Y están esas ideas, Pili, desde hace 35 años. Les quiero decir que yo no solamente aprendí genética, tuve una conversión sincera de conciencia, de corazón, cuando trabajé con él. Porque yo tenía la misma idea. Yo decía, ¿para qué nacen niños que vienen con problemas y que hoy no podemos hacer nada y parecería que van a pasar muchas décadas para que yo pueda hacer algo, ¿no? Entonces, Lejeune algún día me dijo, mira, es una cobardía científica eliminar a los enfermos porque no puedes eliminar las enfermedades. Si esto hubieran pensado en la época de la lepra y entonces hubieran metido a la guillotina a todos los leprosos, en vez de haber que hubiera estos leprosarios, no que era la isla tal y que pues, el sacerdote que se contagiaba por cuidarlos toda su vida, no hubiera habido quien descubriera este bacilo al cual se debe. Y hoy es muy simple el tratamiento de la lepra. Puede ser que yo me sienta en un autobús, en el cine, con alguien que tiene lepra, pues ya no se me está cayendo la nariz ni nada. Entonces, es una cobardía científica. ¿Y qué onda con los papás, no? Indudablemente, nadie podemos prever cuánta alegría, cuánta tristeza le va a traer un hijo a unos papás. Yo a veces me los llevan, doctor, hágale el estudio. Por favor, díganos que no tiene síndrome de Down, ¿no? O ya si va a decir, por favor, que sea mosaico en vez de trisomía libre, ¿no? Que son dos conceptos ahí. Bueno, y yo siempre les digo que los cromosomas sanos no implican que tu hijo va a ser feliz ni que va a ser feliz a otros, porque entonces el 97% de nosotros deberíamos ser felices porque no tenemos un cromosoma de más, y no es así, ¿no? Es un misterio la vida, es un misterio la libertad, ¿no? Y aquí me acuerdo mucho algo que me contó el doctor Lejeune, que además es algo real, ¿no? Que él decía que una noche el papá de un amigo del médico, que vivía en un pueblito, pues le dijo, fíjense que hoy en la noche tuve 2 partos al momento en que se sentó a desayunar, estoy cansadísimo, no dormí toda la noche. Dijo, por un lado, nació una niñita bien frágil, enfermita de su corazón, quién sabe si va a sobrevivir. Y tenía síndrome de Down. Por el otro lado, en todo el contraste, nació un niño rozagante, fuerte, gritaba durísimo cuando nació. Seguramente le va a ir muy bien en la vida. Y se quedaron con esa idea. Décadas después, en otro momento de convivencia familiar, ya todos adultos, ¿verdad? El papá les dijo, ¿se acuerdan de esa noche que les conté lo que hice? Todos muy interesados, ¿no? Y entonces les digo, pues, fíjense que sigo sin saber el nombre de la niñita. ¿Se acuerdan de la niñita esa con síndrome de Down? Pues miren, esa niñita fue la salvación de su mamá. Porque su mamá la quiso tanto que esta niñita llegó a ser bastante autosuficiente, pero siempre vivió con la mamá. Y la mamá al final tuvo una demencia senil devastadora, no tuvo otros hijitos. Y esta niñita, cuyo nombre todavía no recuerdo, ¿verdad? Fue la alegría de su mamá, fue la alegría del resto de la familia, porque había quien estuviera con la mamá, ¿no? Entonces, esa niña que yo pensé que le iba a ir fatal en la vida fue la alegría. Y el otro, ¿se acuerdan de ese otro rozagante, no sé qué? Pues fíjense que de él sí recuerdo su nombre. Él no solamente fue una tristeza para él, fue una tristeza para su familia, fue una tristeza para la sociedad, fue una tristeza para su país y fue una tristeza mundial, me dice, a pesar de que tenía todos sus cromosomas normales y estaba súper sano. Se llamaba Adolf Hitler, ¿no? Entonces, esto es decirles a los papás, un hijo es un misterio, como la vida de cada uno es un misterio, pero es un misterio del amor donde cuántas veces un hijo que viene genéticamente sano, porque no lo amamos, se mete en cosas terribles, ¿no? Es lo que los hace caer en drogas, lo que puede hacerlos caer en homosexualidad, en transexualidad, en bisexualidad, en todas estas variantes, que son heridas del amor, ¿no? O sea, no es tan importante cómo viene tu hijo de saludable, es más importante cuánto amor le das. Cuando yo veo a estos papás que nacen chiquitos con síndrome de Down, otro problema genético hasta mucho más grave, y que son papás que lo aceptan,
incluso con alegría, y lo aman, esos chiquitos alcanzan cosas extraordinarias que a lo mejor no son en el parámetro humano. Es que no llegó a hacer un postdoctorado en Stanford, pero fue un niño que fue feliz y sobre todo fue un niño que pudo llegar a la santidad, ¿no? Y que a lo mejor ese esfuerzo que hacemos los papás, ¿verdad? De, pues sí es, cada hijito pues es mucha entrega de los papás, de la familia. Y cuando un hijito tiene un problema y un problema mayor, pues muchas veces ni siquiera se vale a sí mismo, que no es el caso de la mayoría de los chicos con síndrome de Down, pero no se vale ni para sentarse, ni para comer. Pero si ustedes ven estos chiquitos que los llevan en sus carreritas grandes, ¿no? Tiene una mirada muy especial, son unos ángeles desde aquí, ¿verdad? Entonces, yo no quiero decir que no sea difícil, es difícil, pero es muy importante el sentido que le damos, ¿no? Y efectivamente el mundo te hace ver como una derrota al médico, ¿no? Entonces yo venía con el chip, si no puedo curar, ¿para qué nace? Mejor eliminemos, ¿no? Entonces me olvidaba, no, es que mi misión de médico no es eliminar enfermos, es eliminar enfermedades. Y cuando no puedo eliminar, pues mi misión es cuidar cuando no puedo curar. Y puedo cuidar tantas cosas en estos momentos de la vida, ¿verdad? Los papás yo les diría igual, cuando unos papás lo ven como una desgracia, yo aprendí de Lejeune, que eso es lo que me impresionó mucho. Yo decía, ¿qué tiene este señor, este doctor? Que habiendo visto un caso que a lo mejor no le va tan bien, vienen unos papás que pensaban, pues, abandonar a su hijo en la maternidad, porque aquel niñito que no se diagnosticaba antes de nacer, el gobierno te daba la posibilidad otra vez en esa cultura del descarte, del desecho, que de ahí viene la palabra eugenesia, ¿verdad? Que lo abandonaras en la maternidad. Por eso ahora son tan estrictos y yo creo que casi les puedo decir que ya no nacen niñitos con síndrome de Down en Europa y muy pocos en Estados Unidos, y los que nacen es porque se opusieron a hacerse este diagnóstico, y si los diagnosticaron se opusieron a abortarlos, ¿no? Entonces, en esa cultura del descarte, ya no vemos a la persona valiosa en sí misma, ¿verdad? Entonces los cromosomas sanos los tienen los drogadictos, cromosomas sanos tienen los narcotraficantes, cromosomas sanos tienen los secuestradores, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuestra felicidad y la felicidad que les demos a los demás no está en nuestros cromosomas, ¿sí? Está en algo mucho más profundo, y aunque un chiquito trajera muchos problemas y ninguna bendición, que yo no lo he visto así, todo hijo trae algún tipo de bendición, ¿verdad? Pues es valioso en sí mismo. Y para cerrar, para el mundo médico, que también ya se compró esta idea de eliminar cuando no podemos curar, o usar también, que es pues otro tema difícil cuando hablamos de cuestiones de fertilización, ¿no? El uso del ser humano. ¿Cuál sería también la respuesta para estos doctores polacos que les están dando pues la oportunidad de regresar a la raíz de lo que es la medicina, que es salvar vidas y curar y cuidar cuando no se puede curar? Miren, por un lado, desde la palabra eugenesia es horrible, ¿no? O sea, ¿cómo nos escandalizamos de justamente lo que Hitler hacía en el terreno eugenésico, ¿no? De acuerdo a una etnia, de acuerdo a que estaban circuncidados o no, y que si eran de raíz judía o no sé qué, pues la cultura de que unos valen más o menos, ¿no? Esto no lo puede seguir un médico. Un médico es el de una de las profesiones más humanistas, en donde cada persona es valiosa en sí misma, independientemente que me pueda pagar o no me pueda pagar, que tenga un color de piel o el otro, que esté sano o enfermo, ¿sí? Porque un médico debe entregarse por igual por vocación a todos, porque es una de las profesiones más humanistas. Segunda, cuando yo les digo a los médicos, a ver, ¿qué es eugenésico para ti? ¿Varón o mujer? ¿No? Pues claro, nosotros vamos a decir, no, yupi, mujer es más eugénico que, ¿no? Entonces, de ahí ponernos de acuerdo. ¿Qué es más eugénico? ¿Color de pelo oscuro o claro, ¿no? Ojos de tal tipo o tal estatura, tal complexión, ¿no? Cada quien es cada quien por cuestión genética, y es valioso en sí mismo porque somos más valiosos que un Picasso, porque somos únicos e irrepetibles. No hay ni siquiera manera que nos vuelvan a ser igualitos, ¿no? Entonces, bueno, decirles a los médicos primero que qué buena oportunidad tienen de volver a regresar primero a valorar a toda persona valiosa en sí misma, tratarla por igual y ver que cada persona que está enferma es un nuevo reto para acabar con una enfermedad. Al final nosotros estamos para terminar con enfermedades.
Y cuando no podemos terminar con una enfermedad, pues no eliminar a los enfermos. Más bien, es un reto que nos está recordando que tenemos que investigar más, que tenemos que quizás entregar más horas de estudio, empezar a tratar distintos tratamientos, y que una misión del médico no es curar. O sea, todo médico sabemos, hasta una diabetes, que es una enfermedad muy común, que hoy tenemos muchas posibilidades de hacer, llega un momento en la vida, cuando esté en una fase terminal, donde ya no podemos hacer nada más, porque ya no hay nada más que hacer, ya está muy complicado. ¿Y qué nos queda? ¿Abandonar al paciente? No. Siempre nos queda una mano sana tomando una mano enferma y diciéndole, te acompaño. Te acompaño porque me importas, te acompaño porque te quiero, etcétera. Y entonces, yo creo que la visión de un médico nunca debe de cambiar independientemente de las legislaciones. Y ojalá los médicos todos dijeran, ¿no? Aunque lo haya, yo no lo usaré. Y como leyeron, yo nunca haré un acto que atente en contra de la vida de ningún paciente, ¿sí? Y menos si ese paciente es especialmente vulnerable. Yo tengo que entregar mi vida especialmente por los más débiles, los más vulnerables. Pues muchas gracias. Seguimos con la celebración del día de hoy, no solo gracias a Polonia, también a Estados Unidos, porque ahora el segundo segmento vamos a estar con la abogada Alejandra Llanes para platicar de la gran noticia de Estados Unidos. Ahí ya se confirma a la nueva ministra de la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Barrett, y lo que esto puede significar para las mujeres en Estados Unidos y el mundo. Como sabemos, Estados Unidos pues también marca mucho en tema de derecho internacional y de políticas públicas. Y pues esperando que también la gente voltee a ver a Polonia como un ejemplo. Y pues pedimos por todos los ministros de esta Suprema Corte en Polonia, que luego también se nos olvida agradecer y pedir por estas personas que fueron muy valientes en su decisión de su Corte Suprema de decir que el aborto por razones eugenésicas no era constitucional y no se podía mantener en este país. Muchas gracias por conectarte hoy con nosotros de última hora. Tuvo aquí el aviso, córrele, bájale. Y pues seguro pronto estaremos conectadas otra vez.